3 señales de que estás a punto de recibir una bendición y el enemigo lo sabe. ¿Alguna vez has estado orando por algo con todas tus fuerzas, sintiendo que estás a punto de alcanzarlo, y de repente todo se complica? Justo cuando estás por recibir esa promoción, surge un conflicto inesperado en el trabajo. Justo cuando tu relación sentimental empieza a consolidarse, aparecen dudas y tentaciones de la nada. Justo cuando te decides a ser más disciplinado espiritualmente, te sientes más cansado y sin ganas que nunca. Si te ha pasado, es fácil desanimarse. Es fácil pensar, esto debe ser una señal de que no es para mí, o quizás me equivoqué de camino. Atribuimos la dificultad a la mala suerte o a la desaprobación de Dios. Pero, ¿y si esa resistencia no es una señal para que te detengas, sino la prueba de que estás a punto de avanzar? La Biblia nos muestra una y otra vez que existe una guerra espiritual real, y el enemigo no pierde su tiempo atacando a quienes no representan una amenaza para su reino de oscuridad. Él intensifica su ataque no cuando estás estancado, sino cuando estás a punto de tomar un nuevo territorio, de recibir una bendición o de entrar en una nueva temporada de tu propósito. La oposición a menudo es la confirmación de que estás en el camino correcto. Yo mismo he vivido esto. He visto cómo, justo antes de que Dios abriera una puerta importante en mi vida, el enemigo lanzaba un ataque coordinado para desanimarme, distraerme o hacerme dudar. Al principio no lo entendía, pero con el tiempo y a la luz de la palabra, aprendí a reconocer las señales. Hoy vamos a analizar 3 señales espirituales que, aunque parezcan negativas, a menudo indican que estás en la antesala de una gran bendición y que el enemigo lo sabe y está intentando detenerte. Quédate conmigo, porque aprender a discernir estas señales puede cambiar tu frustración por anticipación y tu miedo por fe. Señal número 1. Un aumento repentino de oposición o dificultades. Imagina a un ejército que está a punto de conquistar una ciudad estratégica. ¿Cuándo encuentra la mayor resistencia? No en el camino, sino justo a las puertas de la ciudad. Ahí es donde el enemigo concentra todas sus fuerzas para el último contraataque. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Cuando has estado orando, sirviendo y caminando con integridad, y de repente, de la nada, todo parece bloquearse, es una señal que requiere discernimiento. No se trata de los desafíos normales de la vida, sino de un patrón de obstáculos constantes e inexplicables que aparecen justo cuando estás a punto de avanzar. El proyecto que iba perfecto se cae a último momento. Las finanzas se aprietan justo cuando ibas a invertir en tu proyecto. Surgen conflictos en tus relaciones clave que te roban la paz. La Biblia nos da un ejemplo poderoso de esto en la historia de Nehemías. Él recibió de Dios la misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Al principio, tuvo el favor del rey y el apoyo del pueblo. Pero en Nehemías, capítulo 4, justo cuando el trabajo estaba avanzando y el muro ya había sido levantado hasta la mitad de su altura, la oposición se intensificó brutalmente. Sus enemigos, Sanbalat y Tobías, pasaron de la burla al ataque directo. Dice el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El ataque se volvió tan intenso que Nehemías tuvo que armar a los constructores. Leemos en el versículo 16, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Tenían una herramienta en una mano y un arma en la otra. ¿Por qué se intensificó el ataque justo a la mitad del proyecto? Porque el enemigo vio que la bendición de la restauración estaba cerca. Vio que el muro, el símbolo de la protección y la identidad de Jerusalén, estaba a punto de ser completado, y lanzó todo lo que tenía para detenerlo. He visto esto en mi propia vida. Recuerdo una vez que estaba orando fervientemente para lanzar un nuevo proyecto empresarial. Todo fluía. Tenía las ideas, el equipo, las puertas se abrían. Y justo una semana antes del lanzamiento, todo se convirtió en un caos. Problemas técnicos inesperados, conflictos dentro del equipo, un ataque de duda y desánimo que casi me hace renunciar. Mi primer pensamiento fue, esto es una señal de que no es de Dios. Pero en oración, el Señor me recordó la historia de Nehemías. Entendí que la intensidad de la batalla no era una señal de desaprobación, sino una confirmación del valor de la promesa. La aplicación práctica es esta. Cuando estés enfrentando una oposición feroz justo en la recta final, no te rindas. Discierne. En lugar de decir, ¿será que me equivoqué? Pregúntale a Dios. Señor, esta resistencia es porque estoy a punto de entrar en la tierra que me prometiste. Y luego, haz como Nehemías. Sigue construyendo con una mano, pero toma la espada de la palabra y la oración con la otra.
No interpretes la turbulencia como una razón para retroceder. A menudo, es el sonido del enemigo entrando en pánico, porque sabe que tu victoria está cerca. Señal número 2. Una intensificación de la batalla mental y emocional. A veces, el ataque no es externo, con obstáculos y problemas. A veces, la batalla más feroz se libra en el campo de tu propia mente. Justo cuando estás a punto de recibir una bendición, el enemigo lanza un bombardeo de pensamientos intrusivos, dudas, miedos y tentaciones, con una intensidad que no habías experimentado antes. Puedes empezar a sentir una apatía espiritual inexplicable. De repente, orar se siente pesado, leer la Biblia te da sueño, o puedes ser atacado con pensamientos de inseguridad y condenación. ¿Quién eres tú para hacer esto? No estás preparado. Recuerda todos tus fracasos. O quizás la tentación en un área en la que habías ganado victoria regresa con una fuerza sorprendente, buscando hacerte caer justo antes de la bendición. El ejemplo más claro de esto es el propio Jesús. En Mateo, capítulo 4, leemos que justo antes de comenzar su ministerio público, la bendición más grande para la humanidad, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Después de 40 días de ayuno en su momento de mayor debilidad física, el enemigo lo atacó en 3 áreas clave. Su provisión, di que estas piedras se conviertan en pan. Su identidad, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y su propósito, todo esto te daré si postrado me adorares. El enemigo no tentó a Jesús al azar. Lo atacó justo antes de que comenzara su misión. Sabía que si podía hacerlo dudar de su provisión, de su identidad o de su propósito en ese momento crucial, podría descarrilar todo el plan de salvación. He hablado con muchas personas que, justo antes de casarse, experimentaron un ataque brutal de dudas y tentaciones del pasado. O personas que, a punto de aceptar un llamado ministerial, fueron bombardeadas con sentimientos de ineptitud y temor. Yo mismo, antes de tomar decisiones importantes que sé que honran a Dios, he sentido esa extraña neblina de confusión mental o ese susurro de ¿y si te equivocas? Al principio, pensaba que era solo mi propia inseguridad, pero aprendí a reconocer el patrón. La batalla mental se intensifica cuando el territorio espiritual está a punto de cambiar. El enemigo quiere que llegues a tu bendición herido, confundido o descalificado por la culpa. La aplicación práctica es esta. Cuando notes un aumento repentino en la guerra mental, no te asustes ni te condenes. Reconócelo como una señal. Di en voz alta: entiendo lo que está pasando. El enemigo está intensificando el ataque porque sabe que algo bueno está por venir. Y luego, haz exactamente lo que hizo Jesús. Contraataca cada mentira con la palabra de Dios. No dialogues con el pensamiento, no lo analices. Responde con un escrito está. Si te ataca con duda, declara la verdad de tu identidad en Cristo. Si te ataca con miedo, proclama las promesas de protección de Dios. Si te ataca con tentación, huye y aférrate a la pureza que Cristo te ha dado. No eres víctima de tus pensamientos. Eres un guerrero equipado con la espada de la Escritura. Y esa batalla mental intensificada puede ser el rugido del enemigo que ve su derrota inminente. Señal número 3. La aparición de la fatiga y el desánimo para aislarte. Esta es una de las estrategias más sutiles y efectivas del enemigo. Si no puede detenerte con obstáculos externos o derribarte con ataques mentales, intentará agotarte y desanimarte para que te rindas tú solo. Justo antes de tu bendición, puedes empezar a sentir un cansancio abrumador, no solo físico, sino emocional y espiritual. Sientes que ya no tienes fuerzas para seguir orando, para seguir creyendo. Las cosas que antes te apasionaban ahora se sienten como una carga. Y junto con el desánimo, viene un fuerte deseo de aislarte. Dejas de ir a la iglesia, de hablar con tus amigos de fe, de buscar consejo. Sientes que nadie te entiende y que es mejor luchar solo. Este combo de desánimo y aislamiento es una trampa mortal. El profeta Elías cayó directamente en ella. En Primera de Reyes, capítulo 19, después de vivir su mayor victoria, derrotar a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, recibió una amenaza de muerte de la reina Jezabel. Y este hombre, que acababa de ver descender fuego del cielo, se derrumbó. Dice la Escritura que huyó para salvar su vida y se fue al desierto. Allí se sentó debajo de un enebro y oró para morirse. Y luego dijo la frase clásica del desánimo y el aislamiento: solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Estaba agotado, desanimado y convencido de que estaba completamente solo en la batalla. El enemigo lo había llevado justo a donde quería, a 1 paso de la rendición. Porque este ataque vino después de la gran victoria,
porque el enemigo sabía que Elías estaba a punto de entrar en una nueva fase de su ministerio, donde ungiría a reyes y a su sucesor, Eliseo. La bendición de su legado estaba a la vuelta de la esquina. Y el enemigo usó el desánimo y la sensación de soledad para intentar que abandonara la carrera justo antes de pasar la estafeta. He sentido ese peso. Después de temporadas de mucho servicio y de ver la mano de Dios, he experimentado de repente un bajón inexplicable, un desánimo profundo y un deseo de no hablar con nadie. Y he aprendido que esos son los momentos más peligrosos, porque el aislamiento es el terreno de caza preferido del enemigo. Una oveja sola es un blanco fácil. La aplicación práctica es radical. Cuando sientas el impulso de aislarte, haz exactamente lo contrario. Lucha contra el desánimo con la acción de la comunidad. Llama a ese amigo de fe, incluso si no tienes ganas. Oblígate a ir a tu iglesia, aunque te sientas cansado. Busca a tu pastor o a un líder maduro y dile: estoy luchando con el desánimo, necesito oración. Como dice Eclesiastés 4:12, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y descansa. Dios, en su misericordia, no reprendió a Elías. Le permitió dormir y le envió un ángel con comida. A veces, la batalla espiritual más grande se gana simplemente durmiendo bien y comiendo. No ignores tu cuerpo. Pero no confundas el descanso físico con el aislamiento espiritual. Descansa en Dios y en su comunidad. El desánimo te dice que te rindas. La fe te dice que te reúnas. Y a menudo, la fuerza para recibir tu bendición no viene de ti, sino de los hermanos que Dios pone a tu lado para sostenerte cuando tú ya no puedes más. Oposición, batalla mental y desánimo. 3 ataques que se sienten como derrota, pero que muy a menudo son la sombra que precede al amanecer de tu bendición. El enemigo no ataca un barco que está anclado en el puerto, ataca al que ha zarpado y está a punto de llegar a su destino. Así que la próxima vez que enfrentes una de estas señales, te invito a cambiar tu perspectiva. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?, empieza a preguntar, ¿qué bendición estará tan cerca que ha provocado esta reacción del enemigo? No se trata de buscar demonios debajo de cada piedra, sino de vivir con discernimiento espiritual, de entender que no luchamos contra sangre y carne, dejar de ver la resistencia como una señal de stop y empezar a verla como una confirmación de que estás avanzando en el territorio de Dios. Jesús ya venció en la cruz. Él tiene toda la autoridad y te ha hecho partícipe de esa victoria. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. La batalla puede ser real, pero su desenlace ya está decidido. Tu parte es perseverar, mantenerte firme, construyendo con una mano y peleando con la otra, hasta que veas la promesa cumplirse. Quiero que selles esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios esta declaración: la oposición es mi confirmación. Dilo creyendo que las batallas que estás enfrentando hoy son la prueba de que Dios te está preparando para la bendición de mañana. Gracias por ver este video. Si fue de bendición para tu vida, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos.